Gracias, mi querida Emily. De verdad que sí, licenciada. Para mí es un honor agradecer muchísimo a toda la organización, a todo ese esfuerzo que realmente ustedes han brindado para poder reunirnos e interactuar por temas realmente sumamente importantísimos. Yo feliz de estar acá con ustedes y gracias por esa invitación y cordial invitación. La pregunta que nos hacemos y que deberíamos nosotros ir profundizando, porque como buenos docentes, como buenos profesionales, en el futuro tenemos que saber e ir investigando, ¿no? Ese es el kit, ¿no? Esa es la motivación. Justamente todos los temas que se han desarrollado, que son riquísimos en toda la jornada, nos ayudan muchísimo, son pilares, va a ser una muy buena base para poder seguir profundizando e investigar. Pero yo les voy a presentar a un personaje excelente, que no vamos a hablar de él todo el tiempo, sino de aquello que nos lega, de aquello que nos está ofreciendo en el expertise que tiene de su trabajo como investigador, como profesional. Él es psicólogo. Howard Gardner es un psicólogo, investigador, profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones, ¿no? En el análisis de todo lo que es el tema cognitivo. Y de alguna manera nos ha apoyado muchísimo en la historia, en el mundo entero, porque nos ayuda a formular la teoría de las inteligencias. Él nace el 11 de julio de 1943, actualmente edad 79 años, en Pensilvania, Estados Unidos. Es católico. De la educación la siguió en la Universidad de Harvard entre los años 1966 y 1971, y lógicamente luego estuvo también en el Harvard College, 1961, 1965, en una serie de preparatorias, ¿no? Dentro de su expertise. Él nos dice, inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en determinada cultura, en determinado entorno. Miren, vuelvo a insistir, el tema de las tecnologías hoy en día pues nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto, vamos un ratito a, voy a un ratito a, sí, ok. Porque de pronto, cuando nosotros pensamos en resolver los problemas en la situación, pero no solamente de un entorno cercano, estamos pensando también en saber cómo viven las personas, cómo es esa cultura, a quién poder ofrecer un producto o un servicio, supongamos, en otros espacios. Y es justamente ahí donde nos dice, wow, entonces hay que utilizar ¿qué? Inteligencia. ¿Para qué? Para poder resolver, para poder elaborar productos y servicios, saber qué es lo que realmente se necesita en ese mercado. Pues bien, ahora, si nosotros estamos viendo qué cosa es inteligencia, la pregunta que nos haremos, y él también se hizo esa pregunta y dijo, ¿y solamente el ser humano cuenta con su única inteligencia, una sola? No, dijo. Hay una teoría que nos puede ayudar muchísimo a ir descubriendo, a ir de pronto profundizando, si es que nosotros como seres humanos podemos desarrollar mucho más con otro tipo de actividades, capacidades, y a ello también le vamos a denominar inteligencias múltiples. Pues bien, ¿qué les parece si para ir entrando en sintonía vamos a ver el siguiente video? ¿Ok? Vamos a ver. Inteligencias múltiples, un libro escrito por Howard Gardner que propone la existencia de varios tipos de inteligencias asociadas a diferentes capacidades. En el 1900, Alfred Binet desarrolló el test de inteligencia y su medida, el coeficiente intelectual, para cuantificar la inteligencia real o potencial, creando una visión unidimensional de evaluación de la mente de las personas. Esto permitió determinar la probabilidad de éxito escolar, pero no el de la vida. La definición tradicional de inteligencia como habilidad para responder a un test determinado no logra explicar muchas de las áreas de la actividad humana. La teoría de las inteligencias múltiples plantea la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o elaborar productos en un contexto y plantea 7 tipos distintos que se manifiestan como mínimo en un nivel básico, independientes de la educación y entorno. La inteligencia lingüística es típica de los poetas.
El lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es similar en toda cultura. La inteligencia lógico-matemática tiene que ver con lo científico y se caracteriza por la resolución rápida de problemas donde se manejan muchas variables en simultáneo y se crean hipótesis para la evaluación sucesiva. La inteligencia espacial es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo tridimensional y está muy desarrollada en ingenieros, cirujanos, escultores y pintores. La inteligencia musical es la relacionada con los sonidos. La música es una facultad universal y fue muy importante en la prehistoria. La inteligencia corporal y kinestésica es la capacidad para resolver problemas usando el cuerpo, característica de los bailarines, atletas y artesanos. La inteligencia interpersonal implica poder sentir contrastes en los demás, sus estados de ánimo, motivaciones e intenciones, y en formas más avanzadas permite leer sus intenciones y deseos. Aparece en líderes políticos, profesores, terapeutas y buenos vendedores, y depende de la relación con una madre a edad temprana. La supervivencia en la prehistoria requería de la cooperación, y así surgió la necesidad de cohesión grupal, liderazgo y organización. Y la inteligencia intrapersonal, que implica conocer los aspectos internos de uno mismo y se relaciona con entender las emociones y sentimientos para poder distinguirlos y nombrarlos y recurrir a ellos para interpretar y orientar la propia conducta. Dado que es la más privada, es la más difícil de identificar. Se puede diferir en el perfil de inteligencia con el que se nace y el que se acaba mostrando. Todas las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas y alcanzar metas, y cualquier papel cultural con algún grado de sofisticación requiere una combinación de inteligencias. Así, somos una colección de aptitudes más que dueños de una única. Se puede no tener ninguna inteligencia en especial y cumplir una función de forma única por combinación de habilidades. El objetivo de la escuela debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a alcanzar fines vocacionales y aficiones según cualidades. Quienes reciben este apoyo se sienten más implicados, competentes y dispuestos a servir a la sociedad. Una escuela ideal tendría dos ideas base: un diseño sensible a las diferencias, que maximice el potencial, y una currícula variable con alcance a elección. Debe estimular la autoestima, sobre todo en aquellos que no sobresalen. Además, requeriría de especialistas evaluadores que comprendan las habilidades e intereses de los alumnos y que compartan sus hallazgos y recomendaciones con padres, maestros y con un gestor de currícula que recomiende a los cursos a tomar y la forma de encararlos. También podría haber un gestor entre escuela y comunidad que relacione a los alumnos con oportunidades de aprendizaje externas. Así, los maestros podrían dedicarse a enseñar su materia, con coordinadores supervisándolos y buscando un equilibrio entre alumno, evaluación, currículum y comunidad. Todo acto cognitivo implica a un sujeto que ejecuta una acción, evaluable por alguien idóneo, que puede saber si se realizó satisfactoriamente. La inteligencia es un potencial producto de los genes y de las características psicológicas. El talento, por su parte, es una señal precoz de ese potencial, y la prodigiosidad es una forma extrema de talento. Consideramos que se es un experto después de una década dedicado a una especialidad, aunque eso no implica originalidad ni pasión, y entendemos la experiencia como una forma de excelencia técnica. La creatividad está reservada a lo novedoso, que solo puede ser reconocido por conocedores, y se puede ser creativo sin ser experto y viceversa. Por su parte, el genio es un experto, creativo y de trascendencia universal. Cada inteligencia comienza con una habilidad en bruto que predomina durante el primer año de vida. En los niños, la atracción a una especialidad no suele implicar habilidad, pero todos parecen ser muy creativos, aunque al comenzar su escolaridad asumen una postura diferente según su cultura. Con el desarrollo aparece cada inteligencia con su sistema simbólico y notacional. La matemática, los mapas, las letras y la notación musical son sistemas simbólicos que se aprenden. En la adolescencia y adultez, las inteligencias se expresan a través de las carreras y aficiones, y ante las crisis de madurez se puede abandonar la creatividad. El creador necesita inventar un lenguaje y una forma de ver las cosas, y se sustenta en rasgos intelectuales, sociales, afectivos y de personalidad. Luego de los 30 años, queda definida la matriz del talento y aparece el compromiso con una especialidad. Es fundamental reconocer toda la variedad de inteligencias y sus combinaciones. Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, las personas se sentirán mejor consigo mismas, más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la sociedad en busca del bien común. Wow, muy bien. Inteligencia múltiple. ¿Se dan cuenta?
Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? Estimados, ¿me escuchan? Creo que sí, ¿no? A ver. Me gustaría. Sí. Sí, perfecto. ¿Qué les ha parecido el video? Me gustaría, de repente, si gustan, pueden escribir por chat. ¿Alguna vez habían escuchado de esas 8 inteligencias múltiples? Miren, 8. Es que todo ser humano, de alguna manera, tiene que darse cuenta que efectivamente tenemos 8, ¿no? 8 inteligencias múltiples. Vamos a empezar aquí en nuestra ciudad, Cajamarca, del cual les saludamos fraternamente, y empezó a llover. Así que van a escuchar por ahí de repente un pequeño, ¿no? Sonido de lluvia. Importante, nos acompaña la naturaleza. Y es justamente una de las tantas inteligencias de la que vamos a hablar, ¿sí? Mientras de repente en otros lugares hace un calor terrible, en Lima, por ejemplo, está haciendo pues un clima cálido totalmente con 30 y tantos de grados que no había antes, no había sucedido eso, pero es el cambio climático. Muy bien, miren, Howard Gardner, excelente, nos propone y nos dice, todo ser humano de alguna manera tiene esa capacidad de desarrollar, pero no solamente puede vérsele un solo tipo de inteligencia. Muchas veces como psicólogos, muchos de los psicólogos miden el coeficiente intelectual, y eso es bueno, pero no puede ser único, ¿sí? No puede ser único. Entonces, la inteligencia, si bien es cierto, como le dijimos, y según Howard Gardner, es la capacidad, ¿no?, desarrollable, pero no solamente desde el punto de vista de resolver problemas, de elaborar productos, sino que de pronto también la inteligencia se reduce no solamente a la parte académica, sino también que es una combinación de una serie de habilidades. Y acá lo vamos a ver. ¿Cómo hizo Gardner para definir estos diferentes tipos de inteligencia? Pues lo hizo con experiencias, con una serie de estudios, a través del desarrollo de habilidades en los niños y en la forma como ellos ¿no?, desenvuelven con las diferentes formas, con las diferentes capacidades que tiene cada persona desde el punto de vista cerebral. Ahí tenemos las 8 inteligencias múltiples. Lingüística, cinético-corporal, ¿no?, interpersonal, la inteligencia lógica-matemática, la intrapersonal, la musical, la visual-espacial, la naturalista. Hasta ahí tenemos. Pero, ¿qué cosa es cada una y qué significa? En breve, no voy a explicar mucho porque también he escuchado. Ese video es muy interesante y yo les recomiendo volver otra vez a verlo, porque ahí resume prácticamente la esencia de lo que Howard Gardner nos explica, de cuán importantes son estas inteligencias múltiples, y desde el punto de vista que una vez que uno ya toma conciencia, puede, sea como docente, como facilitador, como padre de familia, ¿sí? Porque también nos corresponde los que somos padres de familia, papás. Y por último, si tienes a cargo un grupo humano, puedes ayudar muchísimo a identificar este tipo de inteligencias en las personas. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, una de las más importantes, porque es considerada así, porque todo ser humano se llega a relacionar. Todo ser humano es sociable y necesita comunicarse. Entonces, esta inteligencia era importante, pero no única. Y para ello se necesitan los hemisferios del cerebro. Se utilizan ambos, tanto el derecho como el izquierdo. Y es que la característica, ¿no?, de ello lo tienen, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, los escritores, ¿no? Ellos manejan muy bien esta inteligencia lingüística, empiezan a desarrollar este tipo de habilidades. El uso del lenguaje se hace de diversas formas, no solamente de un nivel verbal, escrito, también tiene que ver con el tema un poco corporal, pero siempre y cuando se pueda desarrollar el tema de la comunicación. Entonces, hay diversas partes del cerebro que es importante ir poco a poco descubriendo, y que justamente, de alguna manera, la persona, ¿no?,
tiene que hacer uso para poder nosotros desarrollar esta inteligencia lingüística. ¿Qué capacidades nos brinda esta inteligencia lingüística? Pues nos brinda la capacidad para... hay 7 personas. Voy a darle el ingreso. ¿Quiénes son los profesionales, personas que manejan muy bien o desarrollan esta inteligencia? Podemos encontrar el tema de los escritores, como mencionamos, poetas. Podría ser los vendedores también, porque tienen una locuacidad, tienen que manejar muy bien el tema del speech y una serie de formas para poder llegar a sus clientes. El tema de los líderes políticos, por ejemplo, o los líderes religiosos, en fin, son personas que manejan y desarrollan. Vamos a hablar de las inteligencias. Lo voy a tomar así al azar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema musical. La inteligencia musical también es otra de las inteligencias muy importantes, y las personas que de alguna manera desarrollan esta inteligencia demuestran tener capacidad para poder escuchar, cantar, tocar algunos instrumentos. Bueno, dentro del punto de vista biológico, ciertas áreas del cerebro desempeñan un papel muy importante en la percepción y en la producción musical, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Por el tema de tiempo no podemos profundizar tanto, pero eso es así. Es el kit que yo les quiero dar, esa semillita, esas ganas para poder seguir profundizando, ¿sí? Bueno, y definitivamente como habilidades, todo ser humano tiene y está desarrollando, descubre tener inteligencia musical, múltiple musical, pues lógicamente va a poder crear y analizar, interpretar la música, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Los músicos, los compositores, los críticos musicales, todos ellos de alguna forma manejan muy bien esta inteligencia. Luego tenemos la inteligencia, vamos a ver, me gusta también el tema lógico-matemático. Ok, sí, gracias. El tema lógico-matemático también nos permite desarrollar capacidades para identificar los cálculos, formular, verificar un tema de análisis a nivel inductivo-deductivo, ¿no? Y lógicamente, pues, también van a verse involucrados, para aquel que tiene inteligencia múltiple, lógico-matemático, algunas habilidades que se relacionan desde el punto de vista como la capacidad para poder calcular, formular, como les comentaba, utilizar de repente el método científico, utilizar instrumentos, herramientas, como por ejemplo el tema de Excel, ¿no? Ahora que está muy en boga el tema de los Excel, pero ya un poco más avanzado, con los dashboard, ¿no? En fin, este tipo de inteligencia múltiple lo desarrollan, por ejemplo, perfiles profesionales como, por ejemplo, los economistas, los ingenieros, los científicos, y por último, aquella persona que realmente está dispuesta a desarrollar esa habilidad porque le agrada, se siente identificada con todas estas capacidades, ¿no? De análisis y de poder formar y presentar un buen informe a nivel económico, matemático, perfecto, encaja. Luego tenemos la inteligencia, me gusta mucho el tema espacial. Esta inteligencia, pues, lógicamente, también está desarrollándose dentro de los hemisferios derecho, ¿no? En las personas con diestras de pronto. Es muy importante, ¿no? Realizar siempre un seguimiento, ver los detalles. Hay algo que es muy interesante, ¿no? La inteligencia múltiple con referente a ese tema visual espacial hace que de pronto la capacidad de las personas se vean un poco como ven visualmente, se transportan, crean imágenes mentales, perciben detalles de repente visuales, dibujan, confeccionan de repente algunos bocetos, entonces están desarrollando este tipo de inteligencia múltiple visual espacial, ¿cierto? Es muy importante. Y bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, ¿por qué no? A mí me encanta hablar mucho, interrelacionar con personas que les gusta la fotografía, por ejemplo. Los artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los diseñadores son perfectos, los publicistas. También lo hacen muy bien este tema de inteligencia múltiple a nivel visual espacial. Ya vamos avanzando. Ahora voy por la quinta inteligencia. La inteligencia corporal kinestésica es una delicia para aquellos que nos agrada explayarnos,
desestresarnos o de pronto desarrollar esos movimientos corporales que hoy en día están en boga y que nos hacen muy bien a la salud, muy bien, nos cae perfecto. Como anillo, inteligencia corporal kinestésica hay que desarrollar. Lo hacemos de diversas formas. Igual intervienen los hemisferios del cerebro y nos permiten desarrollar para realizar actividades que tienen que ver con fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación de la parte ócula, ¿no? Ócula manual, de repente el equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, perfecto, nos queda perfecto. Utilizar mucho el tema de las extremidades, las manos, ¿no? Expresarse con el cuerpo. ¿Quiénes ayudan muchísimo o quiénes desarrollan? Los escultores, los cirujanos, modelos, los modelos, por ejemplo, con su belleza, con su esplendor, los bailarines. Y acá tenemos, creo que de repente, algunos personajes representativos que forman parte del modelaje, que es una actividad tan deliciosa de todo ser humano, ¿no es cierto? Sigamos a la siguiente, inteligencia, que muchas veces sabemos que existe, pero no le ponemos mucho en práctica, y muchos de nosotros seguramente sí tenemos ese granito, esa semillita, pero hay que desarrollar. Es la famosa inteligencia intrapersonal, la que está aquí. Acá la tenemos como sí. Esa inteligencia intrapersonal nos va a ayudar muchísimo a interactuar. La misma, el concepto mismo, la forma de la palabra intra, ¿no? De alguna manera, esa intrapersonal nos va a ayudar muchísimo también a reflexionar, a interactuar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante reconocernos, saber valorarnos para nosotros poder ofrecer lo mejor de nosotros en cuanto a un servicio ante la, la posibilidad de pronto de desarrollar alguna profesión, ¿sí? Igual, van a intervenir los lóbulos frontales, desempeñan un papel muy importante en el cambio de la personalidad, los daños de pronto de algunas partes del cerebro que van a influir muchísimo, ¿no? En el desarrollo, en la evolución de la personalidad del ser humano. Ahí vamos a admitir ahí. Y lógicamente nos va a permitir plantearnos algunas metas, retos, evaluar habilidades, desventajas con referente a alguna actitud, controlar el tema de pensamiento intrínseco propio. Y lógicamente nos va a permitir de pronto medir tal vez, ¿no? Y conservar algunas posturas frente hacia las demás personas. ¿Quiénes son las personas y los profesionales que de alguna manera, ¿sabes? De alguna forma practican esta inteligencia múltiple intrapersonal, personas que de pronto tienen un cierto autoconocimiento y entonces van desarrollando y van enriqueciendo esta actitud, esta inteligencia intrapersonal. Importantísimo. Todos deberíamos preocuparnos un poquito en saber cómo estamos manejando nuestra inteligencia intrapersonal. Séptima inteligencia, me parece que estoy ya hablando, es la inteligencia interpersonal. Intra es la que acabo de mencionar y esta es la intra. Y la interpersonal me permite una mayor interacción o relación con las demás personas. Esta inteligencia interpersonal también deberíamos nosotros desarrollarlo un poquito más profundamente. Van a intervenir de todas maneras algunos aspectos desde el punto de vista de la investigación cerebral, pues hay muchos lóbulos frontales que desempeñan este papel importante en la tarea de alguna manera, de poder desarrollar aspectos de la personalidad, de resolución de problemas, en fin, con referente a las demás personas. Hay que aprender a convivir con las personas, con los seres humanos, a saber identificar cuáles son sus tradiciones, sus hábitos, sus costumbres, trabajar bien en equipo con las personas, con la gente, ayudarnos a ser solidarios, identificar y superar estos problemas que se nos presentan en el día a día. Y de pronto, pues, lógicamente, ustedes van a poder, una vez que ya se va logrando ello, van a lograr desarrollar aún más la capacidad de reconocer y responder con determinadas actitudes y sentimientos en forma asertiva, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué profesionales se les invita a que desarrollen más estas capacidades o estas inteligencias, llamémoslas así, múltiples, tanto la institucional como la interpersonal? Pues a los docentes, a los administradores de empresas, a de pronto psicólogos, como yo, terapeutas, personas que están día a día interactuando con las personas, con las comunidades, con los grupos humanos.
Finalmente, algo que también me apasiona y siento que sí deberíamos también desarrollar cada uno de los que estamos aquí presentes, pero también en el mundo en general, es la inteligencia llamada inteligencia naturalista. Ustedes deben haber visto o deben haber escuchado muchísimo el tema de que hay que cuidar nuestro medio ambiente, de que hay que valorar, hay que agradecer. Siempre agradezco a nuestra energía, a este Dios que lo tengo muy presente, supremo, de que de pronto nos ha brindado una maravilla, riqueza en lo que se refiere a la naturaleza. Tenemos que ser parte única, el ser humano y la naturaleza, con todas sus bondades, y saber cuidarla.